Volumen 2. Capítulo 1. No hay nada más doloroso para la mente humana, cuando una rápida sucesión de hechos ha alterado nuestros sentimientos, que la mortífera calma de la inactividad y la certidumbre consiguientes que privan al alma de toda esperanza y temor. Justin murió. Ya descansaba en paz. Y yo estaba vivo. La sangre circulaba libremente por mis venas, pero la exasperación y el peso de los remordimientos me oprimían el corazón, sin que pudiera hacer nada para remediarlo. El sueño había desertado de mis noches, y yo erraba como un espíritu maligno porque había cometido unas fechorías tan terribles que no era capaz de describirlas. Aunque, y de eso estaba convencido, todavía me aguardaban muchísimas desgracias. Aún así, mi corazón rebosaba de bondad y de amor a la virtud. Las buenas intenciones habían regido mi vida, y siempre había anhelado que llegara el momento de ponerlas en práctica y convertirme en alguien útil para mis semejantes. Ahora, sin embargo, todo había sido destruido. En lugar de disfrutar de una serena conciencia que me permitiera rememorar el pasado satisfecho de mí mismo, y por ende, albergar nuevas esperanzas, el remordimiento y el sentimiento de culpa me tenían esclavizado y me precipitaban hacia un infierno de virulentas e indecibles torturas. Ese estado de ánimo provocó que empeorara mi salud, que ya estaba recuperando por completo desde la primera crisis que sufrí. Rehuí la compañía humana. Todo lo que despertaba alegría o satisfacción representaba para mí una tortura. La soledad era mi único consuelo, una soledad absoluta, lúgubre y parecida a la muerte. Mi padre observaba con dolor el cambio perceptible que acusaban mi conducta y mis costumbres, y se esforzaba por explicarme que ceder al dolor desconsolado era una locura. ¿Acaso crees, Víctor, que yo no sufro? Ningún padre ha amado tanto a un hijo como yo amaba a tu hermano. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras me hablaba. Pero no tenemos el deber de evitar una mayor infelicidad a los que han sobrevivido, impidiendo que sean testigos de nuestro incontrolable sufrimiento. Ese es tu deber, y también para contigo mismo. Abandonarse al dolor nos impide restablecernos y ser capaces de disfrutar, e incluso de cumplir con nuestras obligaciones diarias, sin lo cual ningún hombre puede vivir en sociedad. Su consejo, aunque acertado, resultaba inaplicable en mi caso. Yo hubiera tenido que ser el primero en disimular mi dolor y consolar a mis amigos, si la amargura del remordimiento no hubiera interferido en ello. En esos momentos, sin embargo, solo podía responder a mi padre con una mirada de desesperación, mientras procuraba mantenerme alejado de su presencia. En esa época nos mudamos a nuestra casa de Belle Rive. El cambio me resultó muy beneficioso. La clausura diaria de las puertas de la ciudad a las 10 de la noche y la imposibilidad de permanecer en el lago después de esa hora eran los peores inconvenientes de la casa de Ginebra, situada intramuros. Ahora me sentía libre. Con frecuencia, cuando la familia se había retirado a descansar, salía en bote de noche y dejaba que pasaran las horas sobre las aguas. A veces, con las velas desplegadas, me dejaba arrastrar por el viento y después de haber remado hasta el centro del lago, dejaba que el bote siguiera su propio curso, mientras me abandonaba a amargos pensamientos. A menudo sentía la tentación, cuando todo estaba tranquilo,
y yo era el único ser inquieto que erraba incansable en un paisaje tan hermoso y celestial, salvo algún murciélago o las ranas, cuyo seco e ininterrumpido croar solo se oía cuando me acercaba a la orilla. A menudo, decía, me sentía tentado de zambullirme en el lago silencioso, hasta que las aguas se cerraran sobre mí y terminaran con mis calamidades para siempre. No obstante, la idea de la heroica y sufriente Elizabeth me impedía cometer tal acto, porque la amaba de todo corazón y su existencia estaba ligada a la mía. Pensaba asimismo en mi padre y en mi hermano que todavía seguía vivo. ¿Acaso mi imprevista deserción no los dejaría expuestos y desamparados frente a la maldad del monstruo al que yo había liberado entre ellos? En esos momentos lloraba con amargura y deseaba que mi mente volviera a conquistar la paz para poder ofrecerles consuelo y alegría. Fue en vano. Mis remordimientos aniquilaron toda esperanza. Había sido el hacedor de un mal incorregible y vivía sumido en el temor constante de que el monstruo que yo había creado perpetrara una nueva fechoría. Albergaba el oscuro presentimiento de que aquello no había terminado aún y que la criatura todavía cometería algún crimen señalado, cuya enormidad borraría todo recuerdo del pasado. Siempre habría lugar para el miedo mientras todo aquello que yo amaba siguiera existiendo. Aborrecía a ese diablo con todas mis fuerzas. Cuando pensaba en él, me rechinaban los dientes. Se me encendía la mirada y deseaba con fervor extinguir esa vida que con tanta imprudencia había creado. Cuando repasaba sus crímenes y su maldad, el odio y el afán de venganza que me inspiraban anulaban mi sentido de la moderación. Habría ido en peregrinación a la cumbre más alta de los Andes, si al llegar allí hubiera podido precipitar a ese demonio hacia el abismo. Deseaba volver a verlo para descargar mi más furiosa ira sobre su cabeza y vengar así las muertes de William y Justine. Nuestra casa era el hogar del duelo. La salud de mi padre había acusado intensamente el horror de los recientes acontecimientos. Elizabeth estaba triste y desanimada, y ya no encontraba placer en sus ocupaciones cotidianas. La idea de toda distracción le parecía un sacrilegio contra los muertos, y creía que el llanto y el lamento eternos era el justo tributo que debía pagar por haberse destruido y aniquilado tanta inocencia. Ya no era aquella alegre muchacha que antaño paseaba conmigo por las orillas del río y hablaba con arrobo de nuestros proyectos futuros. Se había convertido en una persona adusta y hablaba a menudo sobre la inconstancia de la fortuna y la inseguridad de la vida humana. Cuando pienso, querido primo, en la desgraciada muerte de Justine Moritz, dijo Elizabeth, ya no juzgo el mundo y sus obras como en el pasado. Las historias de maldades e injusticias que leían los libros o me contaban los demás eran para mí cuentos ancestrales, o bien males imaginarios. Cuando menos, me resultaban lejanos, y más propios del ámbito de la razón que de la fantasía. Sin embargo, ahora la desgracia impera en nuestro hogar, y los hombres me parecen monstruos sedientos de sangre humana. Sí, es cierto, soy injusta. Todos creyeron que la pobre muchacha era culpable, y si hubiera sido capaz de cometer el crimen por el que pagó, sin duda habría sido la más depravada de cuantas criaturas humanas existen. Haber asesinado para apropiarse de las joyas al hijo de su benefactor y amigo, un niño a quien había cuidado desde que nació y a quien parecía amar como si fuera suyo. No puedo aceptar la muerte de ningún ser humano, pero en ese caso sí habría creído que semejante individuo no merecía vivir en sociedad. Pero Justine era inocente. Lo sé. Siento que era inocente. Tú eres de la misma opinión, y eso confirma mis sospechas.
Ay, Víctor, cuando lo falso se asemeja tanto a la verdad, ¿quién puede pretender ser feliz? Siento como si estuviera caminando por el borde de un precipicio y miles de personas trataran de empujarme para lanzarme al abismo. William y Justin fueron asesinados y el agresor ha escapado. Ronda por el mundo con libertad y tal vez goza del respeto ajeno. Pero aunque a mí me condenaran a sufrir en el patíbulo por esos mismos crímenes, no me cambiaría por ese infame. Escuché sus palabras presa de la mayor de las agonías. Era yo, si no de hecho, al menos de causa, el verdadero asesino. Elizabeth vio la angustia reflejada en mi rostro y me cogió la mano con cariño. Mi bien amado primo, tienes que serenarte. Estos sucesos me han impresionado mucho. Solo Dios sabe cuánto. Pero no soy tan desgraciada como tú. Hay una expresión de desesperación en tu rostro y a veces de venganza que me hace temblar. Tranquilo, querido Víctor. Sacrificaré la vida por darte la paz. Aún podemos ser felices. Viviremos tranquilos en nuestro país natal, aislados del mundo. ¿Qué más podría alterar nuestra calma? Elizabeth lloraba sin confiar en el alivio que pudiera procurarme, pero al mismo tiempo sonreía para intentar alejar quizá al demonio que acechaba mi corazón. Mi padre, que consideraba la infelicidad reflejada en mi rostro tan solo una exageración de la pena que, como era lógico, yo debía de sentir, pensó que la mejor manera de que recuperara mi acostumbrada serenidad era procurarme una distracción adecuada a mis gustos. Por eso se había mudado al campo, y movido por las mismas razones, me propuso que fuéramos todos de excursión al valle de Chamonix. Yo ya lo conocía, pero Elizabeth y Ernest no habían estado nunca, y en diversas ocasiones habían manifestado el deseo de contemplar ese paisaje, que les había descrito como maravilloso y sublime. Así pues, partimos de Ginebra para emprender ese viaje a mediados de agosto, casi 2 meses después de la muerte de Justin. Hizo mejor tiempo del que esperábamos, y si cualquier otra circunstancia efímera hubiera podido mitigar mi pesar, esta excursión habría causado el efecto que mi padre pretendía. El paraje, de todos modos, despertó en mí algún interés. A veces incluso consiguió adormecer mi dolor, aunque sin lograr mitigarlo del todo. El primer día viajamos en un coche de caballos. Por la mañana avistamos las montañas a lo lejos y nos dirigimos hacia ellas. Advertimos que el sinuoso valle que formaba el río Arve, cuyo curso seguíamos, se estrechaba por momentos. Al ponerse el sol, contemplamos montañas y precipicios inmensos que se alzaban a los lados del camino, y escuchamos el sonido del ruido que corría entre las rocas y el ensordecedor fragor de las cascadas. Al día siguiente proseguimos nuestro camino en mula. A medida que ascendíamos a cotas más elevadas, el valle adquiría un magnífico y asombroso aspecto. Los castillos en ruinas que colgaban entre riscos montañosos con pinares, el impetuoso Arve y las casas diseminadas que asomaban su perfil entre los árboles formaban un paisaje de singular belleza. Esos parajes devenían sublimes con el fondo de los imponentes Alpes, cuyas blancas y relucientes cumbres, ora picudas, ora redondeadas, se elevaban como si pertenecieran a otro planeta, constituyeran la morada de otra raza de seres. Cruzamos el puente de Pellicier, donde se abría la quebrada que formaba el río, y empezamos a ascender la montaña que nace a sus pies. Poco después entramos en el valle de Chamonix. Es un valle fantástico, soberbio, aunque no tan hermoso y pintoresco como el de Servox que acabábamos de atravesar.
Chamonix estaba rodeado de altas y nevadas montañas, pero no vimos castillos en ruinas ni campos de labor. Inmensos glaciares bordeaban el camino. Oímos el estruendo sordo del trueno que causa la avalancha al precipitarse y divisamos el humo que arrancaba a su paso. El Mont Blanc, el supremo y espléndido Mont Blanc, se elevaba partiendo de las aiquiles circundantes y su impresionante cumbre presidía el valle. Hice algunos tramos de nuestro recorrido junto a Elizabeth, caminando a su lado para mostrarle los variados y más hermosos rincones del paraje. Mi mula a veces se quedaba atrás, y entonces me abandonaba a mis tristes pensamientos. En otras ocasiones espoleaba al animal, hasta situarme por delante de mis compañeros, para intentar así olvidarme de mis reflexiones, del mundo y sobre todo de mí mismo. Cuando estaba a bastante distancia, desmontaba y me tendía sobre la hierba, sobrecogido por el peso del terror y la desesperación. A las 8 de la tarde llegamos a Chamonix. Mi padre y Elizabeth estaban realmente fatigados. Ernest, que también nos acompañaba, encantado y de muy buen humor. Lo único que enturbió su alegría fue el viento del sur y la lluvia que parecía presagiar para el día siguiente. Nos retiramos pronto a nuestros aposentos, aunque no para dormir, a menos en lo que a mí respecta. Pasé varias horas asomado a la ventana, contemplando los pálidos relámpagos que iluminaban el Mont Blanc y escuchando el curso precipitado del Arve que discurría bajo mi ventana. Capítulo 2. El día siguiente, contra los pronósticos de nuestros guías, amaneció hermoso aunque nublado. Visitamos el nacimiento del Averión y paseamos a caballo por el valle hasta el atardecer. Este paisaje, tan sublime y magnífico, me proporcionó el mayor consuelo que en esos momentos podía recibir. Me elevó por encima de las pequeñeces del sentimiento, y aunque no me libraba de la tristeza, sí me la amainaba y calmaba. Hasta cierto punto, también me desviaba la atención de aquellos sombríos pensamientos a los que me había entregado durante los últimos meses. Por la tarde regresé, cansado pero triste, y conversé con mi familia con mayor animación de lo que había solido hacer últimamente. Mi padre estaba contento, y Elizabeth encantada. Querido primo, me dijo, ¿ves cuánta felicidad contagias cuando estás alegre? No recaigas de nuevo. La mañana siguiente amaneció con una lluvia torrencial, y una espesa niebla ocultaba las cimas de las montañas. Me levanté temprano, pero me sentía melancólico. La lluvia me deprimía. Volvió mi acostumbrado estado de ánimo y me sentía apesadumbrado. Sabía lo que este cambio brusco apenaría a mi padre, y preferí evitarlo, hasta haberme recobrado lo suficiente como para poder disimular estos sentimientos que me dominaban. Supuse que pasaría el día en el albergue, y dado que estaba acostumbrado a la lluvia, la humedad y el frío, decidí ir solo a la cima del Montalbert. Recordaba la impresión que el inmenso glaciar en constante movimiento me había causado la primera vez que lo vi. Entonces me había llenado de un éxtasis que prestaba alas al espíritu, permitiéndole despegarse del mundo de tinieblas y remontarse hasta la luz y la felicidad. La contemplación de todo lo que de majestuoso y sobrecogedor hay en la naturaleza siempre ha tenido la virtud de ennoblecer mis sentimientos. Me ha hecho olvidar las efímeras preocupaciones de la vida. Decidí ir solo, pues conocía bien el camino, y la presencia de otro hubiera destruido la grandiosa soledad del paraje.
El ascenso es pronunciado, pero el sendero zigzagueante permite escalar la enorme perpendicularidad de la montaña. Es un paraje de terrible desolación. Múltiples lugares muestran el rastro de aludes invernales. Hay árboles tronchados esparcidos por el suelo. Unos están totalmente destrozados. Otros se apoyan en rocas protuberantes o en otros árboles. A medida que se asciende más, el sendero cruza varios seleros, por los cuales caen sin cesar piedras desprendidas. Uno de ellos es especialmente peligroso, pues el más mínimo ruido, una palabra dicha en voz alta, produce una conmoción de aire suficiente para provocar una avalancha. Los pinos no son enhiestos ni frondosos, sino sombríos, y añaden un aire de severidad al panorama. Miré el valle a mis pies. Sobre los ríos que lo atravesaban se levantaba una espesa niebla, que serpenteaba en espesas columnas alrededor de las montañas de la vertiente opuesta, cuyas cimas se escondían entre las nubes. Los negros nubarrones dejaban caer una lluvia torrencial, que contribuía a la impresión de tristeza que desprendía todo lo que me rodeaba. ¿Por qué presume el hombre de una sensibilidad mayor a la de las bestias, cuando esto solo consigue convertirlos en seres más necesitados? Si nuestros instintos se limitaran al hambre, la sed y el deseo, seríamos casi libres. Pero nos conmueve cada viento que sopla, cada palabra al azar, cada imagen que esa misma palabra nos evoca. Descansamos. Una pesadilla puede envenenar nuestro sueño. Despertamos. Un pensamiento errante nos empaña el día. Sentimos, concebimos o razonamos, reímos o lloramos, abrazamos una tristeza querida o desechamos nuestra pena. Todo es igual, pues ya sea alegría o dolor, el sendero por el que se alejará está abierto. El ayer del hombre no será jamás igual a su mañana. Nada es duradero, salvo la mutabilidad. Era casi mediodía cuando llegué a la cima. Permanecí un rato sentado en la roca que dominaba aquel mar de hielo. La neblina lo envolvía, al igual que a los montes circundantes. De pronto, una brisa disipó las nubes y descendí al glaciar. La superficie es muy irregular, levantándose y hundiéndose como las olas de un mar tormentoso, y está surcada por profundas grietas. Este campo de hielo tiene casi una legua de anchura, y tardé cerca de 2 horas en atravesarlo. La montaña del otro extremo es una roca desnuda y escarpada. Desde donde me encontraba, Montanvert se alzaba justo enfrente, a una legua, y por encima de él se levantaba el Mont Blanc, en su tremenda majestuosidad. Permanecí en un entrante de las rocas mirando la impresionante escena. El mar, o mejor dicho, el inmenso río de hielo, serpenteaba por entre sus circundantes montañas, cuyas altivas cimas dominaban el grandioso abismo. Traspasando las nubes, las heladas y relucientes cumbres brillaban al sol. Mi corazón, repleto hasta entonces de tristeza, se hinchó de gozo y exclamé: espíritus errantes, si en verdad están y no descansan en sus estrechos lechos, concédanme esta pequeña felicidad, o llévenme con ustedes como compañero suyo, lejos de los goces de la vida. No bien hube pronunciado estas palabras, cuando vi en la distancia la figura de un hombre que avanzaba hacia mí a velocidad sobrehumana, saltando sobre las grietas del hielo, por las que yo había caminado con cautela. A medida que se acercaba, su estatura parecía sobrepasar la de un hombre. Temblé, se me nubló la vista, y me sentí desfallecer. Pero el frío aire de las montañas pronto me reanimó.
Comprobé, cuando la figura estuvo cerca, odiada y aborrecida visión, que era el engendro que había creado. Temblé de ira y horror, y resolví aguardarlo y trabar con él un combate mortal. Se acercó. Su rostro reflejaba una mezcla de amargura, desdén y maldad, y su diabólica fealdad hacían imposible el mirarlo. Pero apenas me fijé en esto, la ira y el odio me habían enmudecido, y me recuperé tan solo para lanzarle las más furiosas expresiones de desprecio y repulsión. «¡Demonio!», grité. «¿Osas acercarte? ¿No temes que desate sobre ti mi terrible venganza? Aléjate, insecto despreciable. Mas no, detente. Quisiera pisotearte hasta convertirte en polvo, si con ello, con la abolición de tu miserable existencia, pudiera devolverles la vida a aquellos que tan diabólicamente has asesinado». «Esperaba este recibimiento», dijo el demoníaco ser. «Todos los hombres odian a los desgraciados. ¿Cuánto, pues, se me debe odiar a mí, que soy el más infeliz de los seres vivientes? Sin embargo, tú, creador mío, me detestas y me desprecias a mí, tu criatura, a quien has unido por lazos que solo la aniquilación de uno de nosotros romperán. Te propones matarme. ¿Cómo te atreves a jugar así con la vida? Cumple tus obligaciones para conmigo, y yo cumpliré las mías para contigo y con el resto de la humanidad. Si aceptas mis condiciones, te dejaré a ti y a ellos. Pero si rehusas, llenaré hasta saciar el puche de la muerte con la sangre de tus amigos». «Aborrecible monstruo, demonio infame. Los tormentos del infierno son un castigo demasiado suave para tus crímenes. Diablo inmundo, me reprochas haberte creado. Acércate y déjame apagar la llama que con tanta imprudencia encendí». Mi cólera no tenía límites. Salté sobre él, impulsado por todo lo que puede inducir a un ser a matar a otro. Me esquivó fácilmente y dijo: «Serénate. Te ruego que me escuches antes de dar rienda suelta a tu odio. ¿Acaso no he sufrido bastante que buscaras aumentar mi miseria? Amo la vida, aunque solo sea una sucesión de angustias, y la defenderé. Recuerda, me has hecho más fuerte que tú, mi estatura superior y mis miembros más vigorosos. Pero no me dejaré arrastrar a la lucha contra ti. Soy tu obra, y seré dócil y sumiso para con mi rey y señor, pues lo eres por ley natural. Pero debes asumir tus deberes, los que me adeudas. Oh, Frankenstein, no seas ecuánime con todos los demás y te ensañes solo conmigo, que soy el que más merece tu justicia e incluso tu clemencia y afecto. Recuerda que soy tu criatura. Debía ser tu Adán, pero soy más bien el ángel caído a quien niegas toda dicha. Donde quiera que mire, veo felicidad de la cual solo yo estoy irrevocablemente excluido. Yo era bueno y cariñoso. El sufrimiento me ha envilecido. Concédeme la felicidad y volveré a ser virtuoso. Aparta. No te escucharé. No puede haber entendimiento entre tú y yo. Somos enemigos. Apártate, o midamos nuestras fuerzas en una lucha en la que sucumba uno de los dos. ¿Cómo podré conmoverte? ¿No conseguirán mis súplicas que te apiades de tu criatura, que suplica tu compasión y bondad? Créeme, Frankenstein, yo era bueno. Mi espíritu estaba lleno de amor y humanidad. Pero estoy solo, horriblemente solo. Tú, mi creador, me odias
¿Qué puedo esperar de aquellos que no me deben nada? Me odian y me rechazan. Las desiertas cimas y desolados glaciares son mi refugio. He vagado por ellos muchos días. Las heladas cavernas, a las cuales únicamente yo no temo, son mi morada, la única que el hombre no me niega. Bendigo estos desolados parajes, pues son para conmigo más amables que los de tu especie. Si la humanidad conociera mi existencia haría lo que tú, armarse contra mí. ¿Acaso no es lógico que odie a quienes me aborrecen? No daré tregua a mis enemigos. Soy desgraciado, y ellos compartirán mis sufrimientos. Pero está en tu mano recompensarme y liberarles del mal, que solo aguarda que tú lo desencadenes. Una venganza que devorará en los remolinos de su cólera, no solo a ti y a tu familia, sino a millares de seres más. Deja que se conmueva tu compasión y no me desprecies. Escucha mi relato, y cuando lo hayas oído, maldíceme o apiádate de mí, según lo que creas que merezco. Pero escúchame. Las leyes humanas permiten que los culpables, por malvados que sean, hablen en defensa propia antes de ser condenados. Escúchame, Frankenstein. Me acusas de asesinato, y sin embargo, destruirías con la conciencia tranquila a tu propia criatura. Loada sea la eterna justicia del hombre. Pero no pido que me perdones. Escúchame y luego, si puedes y si quieres, destruye la obra que creaste con tus propias manos. ¿Por qué me traes a la memoria hechos que me hacen estremecer, y de los cuales soy autor y causa? Maldito sea el día, abominable diablo, en el cual viste la luz. Malditas sean, aunque me maldigo a mí mismo, las manos que te dieron forma. Me has hecho más desgraciado de lo que me es posible expresar. No me has dejado la posibilidad de ser justo contigo. Aparta. Libra mis ojos de tu detestable visión. Así lo haré, creador mío, dijo tapándome los ojos con sus odiosas manos, que aparté con violencia. Así te libraré de la visión que aborreces. Pero aún puedes seguir escuchándome y otorgarme tu compasión. Te lo exijo en nombre de las virtudes que una vez poseí. Escucha mi historia. Es larga y extraña. Pero sube a la choza de la montaña, pues la temperatura de este lugar no es apropiada a tu constitución. El sol está muy alto. Antes de que descienda y se oculte tras aquellas cimas nevadas para alumbrar otro mundo, habrás oído mi relato y podrás decidir. De ti depende que abandone para siempre la compañía de los hombres y lleve una existencia inofensiva, o me convierta en el azote de tus semejantes y el autor de tu propia ruina. Empezó a atravesar el hielo mientras terminaba de hablar. Yo lo seguí. Tenía el corazón oprimido y no le contesté. Mientras caminaba, sopesé los argumentos que había utilizado y decidí escuchar su relato. En parte me impulsaba a ello la curiosidad, y la compasión me terminó de decidir. Hasta el momento lo había considerado el asesino de mi hermano, y esperaba ansiosamente que me confirmara o desmintiera esta idea. Por primera vez experimenté lo que eran las obligaciones del Creador para con su criatura, y comprendí que antes de lamentarme de su maldad, debía posibilitarle la felicidad. Estos pensamientos me indujeron a acceder a su súplica. Cruzamos el hielo, por tanto, y escalamos la roca del fondo. El aire era frío,
y empezaba a llover de nuevo. Entramos en la choza, el villano con aire satisfecho, y yo, apesadumbrado y desanimado, pero decidido a escucharlo. Me senté cerca del fuego que mi odioso acompañante había encendido, y comenzó su relato. Capítulo 3. Solo con gran dificultad consigo recordar los primeros tiempos de mi existencia. Los acontecimientos de ese periodo me resultan confusos e indistintos. Recuerdo que una extraña multiplicidad de sensaciones se apoderó de mí, y de golpe adquirí conciencia de la vista, el tacto, el oído y el olfato. Bien es cierto que pasó mucho tiempo antes de que aprendiera a distinguir entre las diversas funciones de mis sentidos. Una luz cada vez más intensa impresionó mis nervios, hasta que me vi obligado a cerrar los ojos. Percibí entonces la oscuridad, que me inquietó. No obstante, apenas hube registrado esa sensación y abierto los ojos, como ahora ya sé qué sucede, la luz volvió a cernirse sobre mí. Caminé, y creo que descendí, aunque he descubierto que mis sensaciones eran muy confusas por aquel entonces. Los objetos que me rodeaban eran oscuros y opacos, impenetrables al tacto y a la vista. Ahora, sin embargo, noto que puedo moverme con absoluta libertad, sin que existan obstáculos insuperables para mí. Sentí que la luz se iba volviendo insoportable y que el calor me fatigaba al caminar, y entonces busqué un lugar donde guarecerme a la sombra. Así fue como llegué al bosque de Ingolstadt. Me quedé junto a un arroyo para recuperarme del cansancio hasta que el hambre y la sed vinieron a atormentarme. Me desperecé entonces de mi adormilado estado y comí algunas bayas que encontré en los arbustos o tiradas por el suelo. Apacigué la sed en el riachuelo y tras tumbarme, el sueño se apoderó de mí. Ya había oscurecido cuando me desperté. Tenía frío y estaba bastante asustado, ya que instintivamente sentía que me encontraba en la más absoluta desolación. Antes de abandonar tu apartamento, me había cubierto con unas ropas porque tenía frío, pero esa indumentaria no me bastó para protegerme de la humedad de la noche. Era un pobre, indefenso y miserable desgraciado. No sabía nada, y nada era capaz de discernir. El dolor invadió todo mi cuerpo. Me senté y me eché a llorar. Al cabo de un rato, una tenue luz se apoderó del firmamento y me embargó una sensación de bienestar. Me incorporé y vi que una forma radiante se elevaba entre los árboles. Observé el fenómeno maravillado. Se movía despacio, pero iluminaba mis pasos, así que volví a salir en busca de bayas. El frío no me había abandonado. De repente, bajo uno de los árboles, encontré una enorme capa con las que me cubría antes de sentarme sobre la tierra. Las ideas que poblaban mi mente no eran definidas. Todo era confuso. Percibía la luz, el hambre, la sed y la oscuridad. Un sinfín de sonidos vibraban en mis oídos y diversos aromas vinieron a mi encuentro. El único objeto que pude vislumbrar fue la refulgante luna y me quedé a contemplarla embelesado. Los días se fueron alternando con las noches. Cuando logré diferenciar mis sensaciones,
me di cuenta de que la órbita de la noche había decrecido mucho. Empecé a reconocer de modo paulatino el claro arroyo que me daba de beber y los árboles que me protegían con su follaje. Me encantó descubrir por primera vez que un bello sonido, que a menudo me alegraba los oídos, procedía de unos animales alados que solían interponerse entre la luz y yo. Empecé asimismo a observar con mayor detalle las formas que me rodeaban y a percibir los límites de la radiante cubierta lumínica que a modo de bóveda me cubría. A veces intentaba imitar los plácidos cantos de los pájaros, pero era inútil. Cuando deseaba expresar a mi manera lo que sentía, los sonidos raucos e inarticulados que salían de mi persona me asustaban hasta el punto de hacerme guardar silencio. La luna iba menguando y desapareciendo de las noches, mientras yo seguía en el bosque. Para entonces, ya podía discernir entre varias sensaciones, y cada día mi mente iba captando más ideas. Acostumbré los ojos a la luz y pude percibir los objetos en su adecuada forma. Era capaz de distinguir un insecto que se hallaba entre la hierba, y progresivamente fui comprendiendo que había distintas clases de plantas. Descubrí que el gorrión solo emitía ásperas notas, mientras que el canto del mirlo y del tordo era dulce y atractivo. Un día en que estaba aterido de frío, descubrí una hoguera que unos vagabundos debían de haber abandonado, y quedé subyugado ante la calidez que desprendía. Llevado de mi entusiasmo, coloqué la mano entre las brasas vivas y tuve que apartarla con un grito de dolor. Pensé que era muy extraño que una misma causa produjera unos efectos tan contrapuestos. Examiné los materiales de la hoguera y, para mi alegría, descubrí que contenía madera. Me apresuré a recoger unas ramas, pero estaban húmedas y no prendieron. Aquello me afligió y me senté para observar el comportamiento del fuego. La madera mojada que había colocado cerca de la fuente de calor se secó y entonces prendió por sí sola. Eso me hizo reflexionar, y al tocar las distintas ramas descubrí la causa. Así pues, me dediqué a recoger una gran cantidad de madera para secarla y poder disponer de un fuego duradero. Al caer la noche noté que el sueño me vencía y me aterrorizó la idea de que se apagara mi hoguera. Procuré cubrirla con madera seca y unas hojas, y sobre ella deposité unas ramas húmedas. Finalmente tendí mi capa en el suelo y me eché a dormir. Al despertar por la mañana, mi primer pensamiento fue comprobar la hoguera. Tras apartar la cubierta húmeda, una suave brisa la avivó enseguida y provocó de nuevo la aparición de una llama. Me fijé en el detalle y empecé a airear la hoguera con unas ramas que hicieron revivir las brasas cuando casi se extinguían. Por la noche descubrí complacido que el fuego no solo me daba calor, sino también luz, y que el descubrimiento de este elemento me sería útil en mi alimentación. El caso es que me fijé en que las sobras que los viajeros habían desechado se habían tostado y sabían mucho mejor que las bayas que yo recogía de los arbustos. Intenté preparar mi comida del mismo modo, colocándola sobre las brasas vivas. Las bellotas y las raíces mejoraron mucho su sabor, aunque las bayas se echaron a perder en el proceso. La comida, sin embargo, escaseaba, y a menudo pasaba el día entero buscando en vano bellotas con las que calmar el retortijón del hambre. Cuando tomé conciencia de ello, decidí abandonar el lugar que había sido mi morada para ir en busca de otro que satisfaciera con mayor facilidad las pocas necesidades que tenía. Tras mi marcha sentí muchísimo desprenderme del fuego que había conseguido por accidente,
porque no sabía cómo reproducirlo. Pasé varias horas valorando y sopesando ese inconveniente, pero finalmente me vi obligado a abandonar todo intento de preservarlo. Me eché la capa sobre los hombros y, atravesando el bosque, me dirigí hacia el sol poniente. Pasé 3 días caminando entre la espesura y al final llegué a campo abierto. La noche anterior había caído una copiosa nevada y los campos presentaban una blancura uniforme. Aquel paisaje era la viva imagen del desconsuelo. Mis pies se congelaron al pisar esa sustancia fría y húmeda que cubría el suelo. Eran las 7 de la mañana y necesitaba conseguir comida y acomodo. Al final divisé una cabañita situada en un promontorio, que sin duda debía de haberse construido como refugio de pastores. Era la primera vez que veía algo así, y estudié su estructura con enorme curiosidad. Encontré la puerta abierta y entré. Había un viejo sentado junto al fuego preparándose el desayuno. Al oír ruido se volvió y reparó en mi presencia. Soltó un alarido y, abandonando la cabaña, huyó por los campos con una velocidad insospechada, dada su débil complexión. El aspecto de aquel individuo, que en nada se asemejaba a lo que yo había visto hasta entonces, y su manera de huir, me dejaron muy sorprendido. Sin embargo, el aspecto de la cabaña me había cautivado. La nieve y la lluvia no podían penetrar en ella, y el suelo estaba seco. Me pareció un refugio tan exquisito y divino como debió de parecerles a los demonios del infierno el Pandemonium, tras haber sufrido tormento en el lago del fuego. Devoré con glotonería los restos del desayuno del pastor, que consistía en pan, queso, leche y vino, bebida esta última que no me gustó. Vencido por la fatiga, me tendí entre la paja y me quedé dormido. Me desperté a mediodía y, seducido por la calidez del sol que destellaba sobre el blanco suelo, decidí reanudar mi marcha. Metí el resto del desayuno del campesino en un zurrón que encontré y me adentré en los campos. Estuve caminando varias horas hasta que, al caer la noche, llegué a un pueblo. Me pareció un milagro. Las cabañas, las cuidadas casitas rústicas y los señoriales caserones que iba encontrando a mi paso despertaron mi admiración. Las verduras de los huertos, la leche y el queso sobre el alféizar de las ventanas de algunas casitas renovaron mi apetito, y decidí entrar en una de las viviendas que tenía mejor aspecto. Pero tan pronto crucé el umbral, los niños empezaron a chillar y una mujer se desmayó. El pueblo entero estaba revolucionado. Unos huyeron y otros me agredieron hasta que, malherido y magullado por las piedras y demás armas arrojadizas que me lanzaron, escapé campo a través y me guarecí temeroso en un cobertizo bajo y de aspecto miserable, comparado con los palacios que acababa de ver en el pueblo, que estaba vacío. Se encontraba junto a una casita rústica de aspecto pulcro y agradable, pero a raíz de la experiencia que acababa de vivir, no me atreví a entrar. Mi refugio, construido en madera, era tan bajo que apenas me podía sentar derecho. El suelo no era de tablones, sino de tierra, pero estaba seco, y aunque el viento penetraba en aquel cuchitril por innumerables grietas, para mí se convirtió en un lugar muy agradable donde refugiarme de la nieve y la lluvia. Me instalé allí y me tumbé, contento de haber encontrado un amparo, por muy miserable que fuera, que me resguardaba de las inclemencias del invierno y, sobre todo, de las atrocidades del hombre. Al alba salí arrastrándome de mi perrera para ir a ver la casa adyacente,
y averiguar si podía quedarme en el habitáculo que había encontrado. Mi cobertizo, situado en la parte trasera de la vivienda, limitaba por el exterior con una porqueriza y una alberga de agua clara. Yo había accedido a su interior por un lateral que estaba abierto, pero decidí que sería mejor tapar todas las rendijas con piedras y madera, para que no se percataran de mi presencia, aunque lo haría de tal modo que pudiera retirarlas luego para salir. La única luz de que disfrutaba procedía de la porqueriza, y eso ya me bastaba. Después de arreglar mi morada y cubrir el suelo de paja limpia, me tumbé. Había visto la figura de un hombre a lo lejos, y como recordaba muy bien cómo me habían tratado la noche anterior, no podía confiar en ponerme a su merced. Había tenido la precaución de proveerme de mi sustento diario, y contaba con una rebanada de pan duro, que había hurtado, y una taza para poder beber con mayor comodidad que con la mano el agua cristalina que corría cerca de mi refugio. El suelo estaba un poco elevado, y gracias a eso se mantenía seco. Por si fuera poco, se hallaba en contacto con la chimenea de la casa, y resultaba bastante cálido. Tras realizar todos esos preparativos, decidí permanecer en el cobertizo hasta que ocurriera algo que alterara mis planes. Aquello era el paraíso, comparado con el despreciable bosque donde vivía antes, bajo las ramas empapadas de lluvia y tumbado sobre una tierra malsana y húmeda. Desayuné con gusto, y estaba ya a punto de quitar un madero para ir en busca de agua, cuando oí unos pasos, y mirando a través de un resquicio, vi a una joven con un cubo en la cabeza que pasaba frente a mi cuchitril. La muchacha era joven y de ademanes elegantes, muy distinta de los criados de las granjas y las casas rurales que me había encontrado hasta el momento. No obstante, iba vestida de forma austera. Unas enaguas burdas de color azul y una chaqueta de lino constituían su única indumentaria. Llevaba el pelo rubio trenzado sin adorno alguno. A pesar de su aspecto triste, parecía serena. Salió del alcance de mi vista, y al cabo de un cuarto de hora, regresó con el cubo en la cabeza que había llenado de leche. Mientras caminaba como si la carga no la molestase, un joven salió a su encuentro con un semblante que expresaba un profundo desánimo. Emitió unos sonidos con un aire melancólico, le cogió el cubo de la cabeza y lo acarreó hasta la casa. La muchacha lo siguió y ambos desaparecieron. Al cabo de un rato volví a ver al joven atravesar el campo que había tras la vivienda con unas herramientas en la mano. La chica también andaba atareada, a veces dentro de casa y a veces en el patio. Tras examinar mi cobertizo, descubrí que una de las ventanas de mi vivienda ocupaba una parte del que ahora era mi espacio, y que el hueco había sido cubierto con maderos. En una de las tablas encontré una diminuta y casi imperceptible brecha de apenas el tamaño de un ojo. A través de esa grieta pude ver una pequeña estancia, encalada y limpia, aunque con escaso mobiliario. En una esquina, cerca de un exiguo fuego, había un viejo sentado que apoyaba la cabeza entre las manos en actitud desconsolada. La joven estaba ocupada arreglando la casa. En aquel momento sacó algo de un cajón y se sentó junto al anciano, quien, cogiendo el instrumento que le acababan de ofrecer, empezó a tocar y a emitir unos sonidos más dulces que el piar del tordo o el ruiseñor. Era una visión idílica, incluso para mí. Pobre desgraciado. Jamás había visto nada tan hermoso. El cabello cano y el rostro benévolo de aquel anciano me inspiraron un profundo respeto, mientras que las dulces maneras de la muchacha despertaron en mí sentimientos amorosos. El hombre tocó una melodía dulce y plañidera, y advertí que la canción empañaba en los ojos de su afable compañera. Él, sin embargo, solo se percató al oír sus sollozos,
Entonces el viejo pronunció unos pocos sonidos y la hermosa criatura dejó su tarea y se arrodilló a sus pies. Él lo obligó a levantarse y le sonrió con tanta amabilidad y tanto afecto que experimenté una sensación de una naturaleza peculiar y sobrecogedora. Era una mezcla de dolor y placer como jamás había sentido en el pasado. Ni siquiera cuando el hambre o el frío, el calor o la falta de alimento eran mi único estímulo. Me retiré de la ventana incapaz de soportar tales emociones. Poco después, el joven volvió cargando un montón de leña sobre los hombros. La chica fue a abrirle y le ayudó a desembarazarse de la carga, y cogiendo una parte del combustible, la echó al fuego. Los dos jóvenes se alejaron hacia un rincón de la vivienda. Él le mostró una barra de pan y un trozo de queso. La chica parecía satisfecha y salió al huerto en busca de raíces y plantas, que luego mezcló con agua y puso a calentar al fuego. Siguió ocupada en sus tareas mientras el chico se iba al huerto y se empleaba a fondo en cavar y arrancar raíces. Cuando el muchacho llevaba ya una hora trabajando, la joven fue a buscarlo y regresaron juntos a la casa. El viejo había estado meditando durante todo ese tiempo, pero al aparecer los muchachos adoptó un aire más alegre. Llegó el momento de sentarse a comer. No tardaron en dar cuenta de la cena. Al terminar, la muchacha reanudó sus quehaceres domésticos y el anciano salió a caminar unos minutos al sol frente a la casa, apoyado del brazo del chico. Qué belleza emanaba el contraste entre esos dos seres excelsos. El mayor tenía el cabello cano y lucía una sonrisa benévola y afectuosa. El joven era esbelto y de figura grácil, con los rasgos dibujados con una simetría perfecta. Sus ojos y su actitud, sin embargo, expresaban la tristeza y el desconsuelo más profundos. El anciano regresó al interior. El joven cogió otras herramientas distintas a las que había empleado por la mañana y se encaminó hacia los campos. Pronto oscureció, y para mi sorpresa, descubrí que los habitantes de aquella casa conocían el modo de prolongar la luz sirviéndose de unas velas. Me encantó comprobar que la puesta del sol no ponía fin al placer que me procuraba observar a mis vecinos humanos. Por la noche, la joven y su compañero se dedicaron a diversos menesteres que no comprendí, y el anciano volvió a coger su instrumento y recreó aquellos sonidos divinos que me habían hechizado por la mañana. Cuando terminó, los jóvenes empezaron no a tocar, sino a producir unos ruidos monótonos que no eran armoniosos como los del instrumento del viejo o los cantos de los pájaros. Descubrí entonces que el muchacho estaba leyendo en voz alta, aunque en esa época nada sabía yo del arte de las palabras o las letras. La familia, después de dedicarse durante un rato a tal ocupación, apagó las luces y se retiró, como supuse, a descansar. Capítulo 4. Me tumbé en la paja, pero no conseguí dormir. Repasaba los sucesos del día. Lo que más me chocaba eran los modales cariñosos de aquellas gentes. Recordaba muy bien el trato de los salvajes aldeanos la noche anterior, y decidí que cualquiera que fuese la actitud que adoptara en el futuro, por el momento permanecería en mi cobertizo, observando e intentando descubrir las razones que motivaban sus actos. Mis vecinos se levantaron al día siguiente antes de que amaneciera. La joven arregló la casa y preparó la comida. El joven salió después del desayuno. El día transcurrió de manera igual al anterior. El muchacho trabajaba fuera de la casa y la chica en diversas tareas domésticas. El anciano, que pronto me di cuenta de que era ciego,
Pasaba las horas meditando o tocando su instrumento. Nada podría superar el cariño y respeto que los jóvenes demostraban para con su venerable compañero. Le prestaban todos los servicios con gran dulzura, y él los recompensaba con una sonrisa bondadosa. Pero no eran del todo dichosos. El joven y su compañera con frecuencia se retiraban y parecían llorar. No comprendía la causa de su tristeza, pero me afectaba profundamente. Si seres tan hermosos eran desdichados, no era de extrañar que yo, criatura imperfecta y solitaria, también lo fuera. ¿Pero por qué eran infelices aquellas gentes tan bondadosas? Tenían una casa agradable, pues así me parecía, y todas las comodidades. Tenían un fuego para calentarlos del frío y deliciosa comida con que saciar el hambre. Vestían buenos trajes, y lo que es más, disfrutaban de su mutua compañía y conversación, intercambiando a diario miradas de afecto y bondad. ¿Qué significaba su llanto? ¿Expresaban sus lágrimas dolor? No podía, al principio, responderme a estas preguntas. Pero el tiempo y una sostenida observación me explicaron muchas cosas que a primera vista parecían enigmáticas. Pasó bastante tiempo antes de que descubriera que la pobreza, que padecían en gramo sumo, era uno de los motivos de intranquilidad de esta buena familia. Su sustento solo constituían verduras del huerto y leche de su vaca, muy escasa durante el invierno, época en la que sus dueños apenas podían alimentarla. Creo que a menudo pasaban mucha hambre, en especial los jóvenes, pues en varias ocasiones los vi privarse de su propia comida para dársela al anciano. Este gesto de bondad me conmovió mucho. Yo solía, durante la noche, robarles parte de su comida para mi sustento. Pero cuando advertí que esto les perjudicaba, me abstuve, contentándome con bayas, nueces y raíces que recogía de un bosque cercano. Descubrí también otro medio para ayudarlos. Había observado que el joven dedicaba gran parte del día a recoger leña para el fuego, y durante la noche, a menudo yo cogía sus herramientas, que pronto aprendí a utilizar, y les traía a casa leña suficiente para varios días. Recuerdo la sorpresa que la joven demostró, la primera vez que hice esto, al abrir la puerta por la mañana y encontrar un montón de leña afuera. Dijo algunas palabras en voz alta, y el joven salió y expresó a su vez su asombro. Observé con alegría que aquel día no fue al bosque, y lo pasó reparando la casa y cultivando el jardín. Poco a poco hice un descubrimiento de aún mayor importancia. Me di cuenta de que aquellos seres tenían un modo de comunicarse sus experiencias y sentimientos por medio de sonidos articulados. Observé que las palabras que utilizaban producían en los rostros de los oyentes alegría o dolor, sonrisas o tristeza. Esta sí que era una ciencia sobrehumana, y deseaba familiarizarme con ella. Pero todos mis intentos a este respecto eran infructuosos. Hablaban con rapidez y las palabras que decían, al no tener relación aparente con los objetos tangibles, me impedían resolver el misterio de su significado. Sin embargo, a base de grandes esfuerzos, y cuando ya había pasado en mi cobertizo varias lunas, aprendí el nombre de algunos de los objetos más familiares, como fuego, leche, pan y leña. También aprendí los nombres de mis vecinos. La joven y su hermano tenían ambos varios nombres, pero el anciano solo tenía uno, padre. La muchacha la llamaban hermana o Ágata, y al joven Félix hermano o hijo.
No puedo expresar la alegría que sentí cuando comprendí las ideas correspondientes a esos sonidos y pude pronunciarlos. Distinguía otras palabras que ni entendía ni podía emplear, tales como bueno, querido, triste. De esta manera transcurrió el invierno. La bondad y hermosura de estas personas me hicieron encariñarme mucho con ellas. Cuando se encontraban tristes, yo estaba desanimado. Cuando eran felices, yo participaba de su alegría. Veía pocos seres humanos, aparte de ellos. Y si por casualidad alguno iba a la casa, sus toscos modales y brusco caminar hacían resaltar la superioridad de mis amigos. Noté que el anciano a menudo se esforzaba por animar a sus hijos, como a veces les llamaba, para que desecharan su tristeza. Solía entonces hablar en tono alegre, con una expresión de bondad en el rostro que incluso a mí me producía placer. Ágata lo escuchaba con respeto, y con frecuencia se le llenaban los ojos de lágrimas que intentaba disimular. Pero observé que por lo general había más animación en su rostro y tono de voz tras haber escuchado a su padre. No así Félix. Siempre era el más triste del grupo. E incluso yo, con mi inexperiencia, me daba cuenta de que parecía haber sufrido más que los otros. Pero si sus facciones reflejaban mayor tristeza, su tono de voz era más alegre que el de su hermana, en especial cuando se dirigía a su padre. Podría dar muchos ejemplos, que aunque nimios, reflejan la disposición de aquellas buenas gentes. En medio de la pobreza y la necesidad, Félix, satisfecho, le llevó a su hermana la primera florecilla blanca que asomó entre la nieve. Por la mañana temprano, antes de que ella se levantara, limpiaba la nieve que cubría el sendero hasta el establo, sacaba agua del pozo y le llevaba leña al otro lado del cobertizo, donde con gran asombro encontraba las reservas que una mano invisible iba reponiendo. Creo que durante el día trabajaba para un granjero vecino, porque a menudo salía y no regresaba hasta la noche, pero no traía leña. Otras veces trabajaba en el huerto, pero como en invierno había poco que hacer allí, solía pasar muchos ratos leyéndoles al anciano y a Ágata. Estas lecturas me habían extrañado mucho en un principio, pero poco a poco descubrí que al leer pronunciaba con frecuencia los mismos sonidos que cuando hablaba. Supuse, por tanto, que encontraba en el papel signos de expresión que comprendía. ¿Cómo deseaba yo aprenderlos? Pero, ¿cómo iba a hacerlo si ni siquiera entendía los sonidos que representaban? Sin embargo, progresé en esta materia, aunque a pesar de mis esfuerzos, aún no podía seguir ninguna conversación. Comprendía claramente que aunque deseaba dirigirme a mis vecinos, no debía hacerlo hasta no dominar su lenguaje, conocimiento que me permitiría hacerles olvidar lo deforme de mi aspecto, de lo cual me había hecho consciente a través del contraste. Admiraba las perfectas proporciones de mis vecinos, su gracia, hermosura y delicada tez. Cómo me horrorizé al verme reflejado en el estanque transparente. En un principio salté hacia atrás aterrado, incapaz de creer que era mi propia imagen la que aquel espejo me devolvía. Cuando logré convencerme de que realmente era el monstruo que soy, me embargó la más profunda amargura y mortificación. ¡Ay! Desconocía entonces las fatales consecuencias de esta deformación. A medida que el sol empezaba a calentar más y el día se alargaba, desapareció la nieve,
y vi aparecer los árboles desnudos y la oscura tierra. A partir de este momento, Félix estuvo más ocupado y los angustiosos envites del hambre desaparecieron. Como descubrí más tarde, su alimentación era tosca, pero sana y suficiente. Crecieron en el huerto nuevos tipos de plantas que cocinaban y estas muestras de bienestar aumentaban día a día, así que avanzaba la primavera. Apoyado en su hijo, el anciano solía pasear un poco al mediodía cuando no llovía, pues tal era el nombre que daban al agua que desprendía el firmamento. Estas lluvias eran frecuentes, pero los fuertes vientos pronto secaban la tierra, y el tiempo se hizo mucho más agradable de lo que había sido. En el cobertizo mi ritmo de vida era uniforme. Contemplaba los movimientos de mis vecinos durante la mañana y dormía cuando sus quehaceres en el exterior les dispersaban. El resto del día lo pasaba de modo similar. Cuando se retiraban a descansar, si había luna o la noche era estrellada, yo salía al bosque en busca de comida para mí y leña para mis vecinos. Cuando se hacía necesario, quitaba la nieve del sendero y realizaba las tareas que había visto hacer a Félix. Más tarde supe que estas tareas, que llevaba a cabo una mano invisible, le sorprendían grandemente. Incluso en alguna ocasión les oí mencionar a este respecto las palabras espíritu bueno y maravilloso, pero no entendía entonces el significado de estos términos. Mi cerebro se hacía cada vez más activo y deseaba más que nunca descubrir los impulsos y sentimientos de estas hermosas criaturas. Sentía curiosidad por saber el motivo de la congoja de Félix y la pena de Ágata. Pensaba, infeliz de mí, que estaría en mi mano el devolverles a estas criaturas la felicidad que tanto merecían. Cuando dormía o me ausentaba, se me aparecía la imagen del padre ciego, la dulce Ágata y el buen Félix. Los consideraba seres superiores, árbitros de mi futuro destino. Trataba de imaginarme, de 1000 maneras distintas, el día en que me presentaría ante ellos y el recibimiento que me harían. Suponía que tras una primera repulsión, mi buen comportamiento y palabras conciliadoras me ganarían su simpatía y más tarde su afecto. Estos pensamientos me exaltaban y expoliaban con renovado vigor a aprender el arte de la expresión. Tenía las cuerdas vocales endurecidas pero flexibles, y aunque mi tono de voz distaba mucho de tener la musicalidad del suyo, podía pronunciar con relativa facilidad aquellas palabras que comprendía. Era como el asno y el perrillo faldero, aunque bien merecía el dócil burro, cuyas intenciones eran buenas a pesar de su rudeza, mejor trato que los golpes e insultos que le daban. Las suaves lluvias y el calor de la primavera cambiaron mucho el aspecto del terreno. Los hombres, que parecían haber estado escondidos en cuevas, se dispersaron por doquier y se dedicaban a los más diversos cultivos. Los pájaros trinaban con mayor alegría y las hojas empezaron a despuntar en las ramas. Gozosa, gozosa tierra, digna morada de los dioses, y que aún ayer parecía insana, húmeda y desolada. Este resurgimiento de la naturaleza me elevó el espíritu. El pasado se me borró de la memoria, el presente era tranquilo, y el futuro me daba esperanza y promesas de alegría. Capítulo 5. Me aproximo ahora a la parte más conmovedora de mi narración.
Contaré los sucesos que me han convertido, de lo que era, en lo que soy. La primavera avanzaba con rapidez. El tiempo mejoró y las nubes desaparecieron del cielo. Me sorprendió ver cómo lo que hacía poco había sido tan solo desierto y tristeza, nos regalara ahora las más preciosas flores y verdor. Gratificaban y refrescaban mis sentidos miles de aromas deliciosos y escenas bellas. Fue uno de esos días en los que mis vecinos reposaban de su trabajo. El anciano tocaba su guitarra y los jóvenes lo escuchaban, cuando observé que Félix parecía más melancólico todavía que de costumbre y suspiraba con frecuencia. En un momento su padre interrumpió la música y deduje, por sus gestos, que le preguntaba a su hijo la razón de su tristeza. Félix respondió con tono alegre, y el anciano se disponía a reemprender su música cuando alguien llamó a la puerta. Era una señora a caballo, acompañada de un campesino que le servía de guía. La dama vestía un traje oscuro y un tupido velo negro le cubría el rostro. Ágata le hizo una pregunta, a la cual la desconocida respondió pronunciando con dulzura tan solo el nombre de Félix. Su voz era melodiosa, pero diferente a la de mis amigos. Al oír su nombre, Félix se acercó apresuradamente a la dama, que al verlo se levantó el velo, dejando ver un rostro de belleza y expresión angelical. Su brillante pelo negro estaba curiosamente trenzado. Tenía los ojos oscuros y vivos, pero amables, las facciones bien proporcionadas, la tez hermosísima y las mejillas suavemente sonrosadas. Félix parecía traspuesto de alegría al verla. Todo rasgo de tristeza desapareció de su rostro, que al instante expresó un júbilo del cual apenas lo creía capaz. Le brillaban los ojos y se le encendieron de placer las mejillas, y en aquel momento me pareció tan hermoso como la extranjera. Ella a su vez experimentaba diversos sentimientos. Secándose las lágrimas de sus hermosos ojos, le tendió la mano a Félix, que la besó embelesado mientras le llamaba, según pude entender, su dulce árabe. No parecía comprenderlo, pero sonrió. La ayudó a desmontar y, despidiendo al guía, la condujo al interior de la casa. Tuvo lugar una conversación entre él y su padre. La joven extranjera se arrodilló a los pies del anciano y le hubiera besado la mano si éste no se hubiera apresurado a levantarla y abrazarla afectuosamente. Pronto observé que la joven emitía sonidos articulados y parecía tener un idioma propio. Los demás no la comprendían, del mismo modo que ella tampoco los comprendía. Hicieron muchos gestos que yo no entendí, pero vi que su presencia llenaba la casa de alegría y disipaba su tristeza del mismo modo que el sol disipa las brumas matinales. Félix se mostraba especialmente feliz y atendía a su árabe con radiantes sonrisas. Ágata, la dulce Ágata, cubría de besos las manos de la extranjera y, señalando a su hermano, parecía querer indicarle por señas lo triste que había estado antes de su llegada. Así transcurrieron algunas horas, en el curso de las cuales manifestaron una alegría, cuya razón yo no alcanzaba a comprender. De pronto descubrí, por la frecuente repetición de un sonido que la extranjera trataba de imitar, que intentaba aprender su lengua. Al instante se me ocurrió que yo, con el mismo fin, podía valerme de la misma enseñanza. La extranjera aprendió unas 20 palabras en esa primera lección, la mayoría de las cuales yo ya conocía. Al caer la noche, Ágata y la muchacha árabe se retiraron pronto a descansar. Cuando se separaron, Félix besó la mano de la extranjera y dijo:
Buenas noches, dulce Safi. Él permaneció despierto largo rato, conversando con su padre. Por las numerosas veces que repetían su nombre, supuse que hablaban de la hermosa huésped. Me hubiera gustado entenderlos, y presté gran atención, pero me resultó del todo imposible. A la mañana siguiente Félix marchó a su trabajo, y cuando terminaron las tareas cotidianas de Ágata, la muchacha árabe se sentó a los pies del anciano, y cogiendo su guitarra, tocó unos aires de tan conmovedora belleza que al punto me hicieron derramar lágrimas de tristeza y admiración. Cantó, y su voz era modulada y rica en cadencias, como la del ruiseñor. Cuando hubo terminado, le dio la guitarra a Ágata, que en un principio se mostró reacia a tomarla. Luego tocó una sencilla tonadilla. También cantó, con dulce voz, pero muy distinta de la maravillosa modulación de la extranjera. El anciano estaba embelesado, y dijo algo que Ágata intentó explicar a Safi. Parecía quererle decir que con su música le producía un gran placer. Los días pasaban ahora con la misma tranquilidad que antes, con la sola diferencia que la alegría había sustituido a la tristeza en el rostro de mis amigos. Safi estaba siempre alegre y contenta. Ambos progresamos en la lengua con rapidez, de modo que al cabo de 2 meses empecé a entender la mayoría de las cosas que decían mis protectores. Entretanto, la oscura tierra se iba cubriendo de verdor, salpicando de innumerables flores de dulce aroma y maravillosa vista, como estrellas que brillaban con delicado color a la luz de la luna. El sol fue calentando más, y las noches se hicieron claras y suaves. Mis paseos nocturnos me causaban enorme placer, a pesar de que se vieron cortados por las tardías puestas de sol y el temprano amanecer. Nunca me atreví a salir durante el día, temeroso de recibir el mismo trato que en la primera aldea en la que estuve. Pasaba los días prestando la mayor atención, para poder dominar el idioma con la mayor brevedad posible. Puedo presumir de que aprendía a más velocidad que la muchacha árabe, que entendía muy poco y hablaba con acento entrecortado, mientras que yo comprendía todo y podía reproducir casi todas las palabras. El libro con el cual Félix enseñaba a Safi era Las Ruinas, o Meditación sobre la Revolución de los Imperios de Volney. No hubiera entendido la intención del libro, de no ser porque Félix, al leerlo, daba minucias explicaciones. Había elegido esta obra, dijo, porque su estilo declamatorio imitaba el de autores orientales. A través de este libro, obtuve una panorámica de la historia y algunas nociones acerca de los imperios que existían en el mundo actual. Me dio una visión de las costumbres, gobiernos y religiones que tenían las distintas naciones de la tierra. Oí hablar de los indolentes asiáticos, de la magnífica genialidad y actividad intelectual de los griegos, de las guerras y virtudes de los romanos, de su degradación posterior y de la decadencia de ese poderoso imperio, del nacimiento de las órdenes de caballería, la cristianidad, los reyes. Supe del descubrimiento del hemisferio americano y lloré con Safi la desdichada suerte de sus indígenas. Estas maravillosas narraciones me llenaban de extraños sentimientos. ¿Sería en verdad el hombre un ser tan poderoso, virtuoso, magnífico, y a la vez tan lleno de bajeza y maldad? Unas veces se mostraba como un vástago del mal, otras como todo lo que de noble y divino se puede concebir. El ser un gran hombre lleno de virtudes parecía el mayor honor que pudiera recaer sobre un ser humano, mientras que el ser infame y malvado, como tantos en la historia,
la mayor denigración, una condición más rastrera que la del ciego topo o inofensivo gusano. Durante mucho tiempo no podía comprender cómo un hombre podía asesinar a sus semejantes. Ni entendía siquiera la necesidad de leyes o gobiernos. Pero cuando supe más detalles sobre crímenes y maldades, dejé de asombrarme y sentí asco y disgusto. Ahora, cada conversación de mis vecinos me descubría nuevas maravillas. Fue escuchando las instrucciones que Félix le daba a la joven árabe cuando aprendí el extraño sistema de la sociedad humana. Supe del reparto de riquezas, de inmensas fortunas y tremendas miserias, de la existencia del rango, el linaje y la nobleza. Las palabras me indujeron a reflexionar sobre mí mismo. Aprendí que las virtudes más apreciadas por mis semejantes eran el rancio abolengo acompañado de riquezas. El hombre que poseía solo una de estas cualidades podía ser respetado, pero si carecía de ambas, se le consideraba, salvo raras excepciones, como a un vagabundo, un esclavo destinado a malgastar sus fuerzas en provecho de los pocos elegidos. ¿Y qué era yo? Ignoraba todo respecto de mi creación y creador, pero sabía que no poseía ni dinero, ni amigos, ni propiedad alguna. Y por el contrario, estaba dotado de una figura horriblemente deformada y repulsiva. Ni siquiera mi naturaleza era como la de otros hombres. Era más ágil y podía subsistir a base de una dieta más tosca. Soportaba mejor el frío y el calor. Mi estatura era muy superior a la suya. Cuando miraba a mi alrededor, ni veía ni oía hablar de nadie que se pareciese a mí. Era, pues, yo verdaderamente un monstruo, una mancha sobre la tierra, de la que todos huían y a la que todos rechazaban. No puedo describir la angustia que estos pensamientos me causaban. Intentaba desecharlos, pero la tristeza me aumentaba a medida que me iba instruyendo. ¿Por qué no me habría quedado en mi bosque, donde no conocía ni experimentaba otras sensaciones que las del hambre, la sed y el calor? Qué extraña naturaleza la del saber. Se aferra a la mente, de la cual ha tomado posesión, como el liquen a la roca. A veces deseaba desterrar de mí todo pensamiento, todo afecto, pero aprendí que solo había una manera de imponerse al dolor, y esa era la muerte, estado que me asustaba aunque aún no lo entendía. Admiraba la virtud y los buenos sentimientos, y me gustaban los modales dulces y amables de mis vecinos, pero no me era permitida la convivencia con ellos, salvo sirviéndome de la astucia, permaneciendo desconocido y oculto, lo cual, más que satisfacerme, aumentaba mi deseo de convertirme en uno más entre mis semejantes. Las tiernas palabras de Ágata y las sonrisas animadas de la gentil árabe no me estaban destinadas. Los apacibles consejos del anciano y la alegre conversación del buen Félix tampoco me estaban destinados. Desgraciado e infeliz engendro. Otras lecciones se me grabaron con mayor profundidad aún. Supe de la diferencia de sexos, del nacer y crecer de los hijos. Cómo disfruta el padre con las sonrisas de su pequeño y las alegres correrías de los hijos más mayores. Cómo todos los cuidados y razón de ser de la madre se concentran en esa preciada carga. Cómo la mente del joven se va desarrollando y enriqueciendo. Supe de hermanos, de hermanas, y los vínculos que unen a humanos entre sí con lazos mutuos. Pero, ¿dónde estaban mis amigos y parientes? Ningún padre había vigilado mi niñez. Ninguna madre me había prodigado sus cariños y sonrisas. Y en caso de que hubiera ocurrido,
Mi vida pasada se había convertido para mí en un borrón, un vacío en el que no distinguía nada. Me recordaba desde siempre con la misma altura y proporción. No había visto aún ningún ser que se me pareciera, o que me exigiera tener con él alguna relación. ¿Qué era entonces? La pregunta surgía una y otra vez, sin que pudiera responder a ella más que con lamentaciones. Pronto explicaré hacia dónde me llevaron estos pensamientos, pero por el momento continuaré con mis vecinos, cuya historia me produjo sentimientos encontrados de indignación, alegría y asombro, pero que terminaron todos con un mayor respeto y amor hacia mis protectores, pues así me gustaba llamarles, con un inocente y casi doloroso deseo de engañarme.